adultas. Este, mm, a ver, eh, hay tres, quiero dar dos visiones, digamos, de lo que pasa con la conducta humana. Y esto tiene el objetivo de que eh, conozcamos cómo funciona nuestra cabeza y cómo funciona nuestra emocionalidad y nuestra psiquis, digamos, en forma cotidiana. ¿Para qué? Para que podamos detectar a dónde podemos mirar que no habíamos mirado, qué cosa nueva podemos hacer que no habíamos probado, que no habíamos hecho, simplemente porque en esta circunstancia de cuarentena, en esta circunstancia de pandemia global, estamos frente a algo verdaderamente inusitado, que desconocemos absolutamente. Entonces, no nos queda otra alternativa que agarrar la alcancía de recursos internos que tenemos para sortear esta situación. Eh, lo primero que les voy a contar es algo que me pasa personalmente. La gente me pregunta, ¿cómo estás? Porque además, se darán cuenta, soy argentina, vivo a 12.000 kilómetros de distancia de mi tierra, y hay muchísima gente que tengo en mi Facebook o en mi WhatsApp o en mis redes sociales que no viven acá. Eh, y que, claro, al tenerme a la distancia, por ahí la preocupación es un poco mayor para los parientes, ¿no? O los amigos muy cercanos. Y me preguntan, ¿cómo estás? Y yo digo, extrañamente estoy muy feliz. Y entonces la gente se saca de onda, como dicen ustedes aquí en México, porque ¿cómo que estás muy feliz? Sí, la verdad que la estoy pasando fantástico. Y entonces yo no soy ejemplo de nada. Lo que quiero decir es que cada uno lo vive con los recursos que tiene. Y a mí me pasó que esta cuarentena me obligó a quedarme en mi casa, yo soy muy inquieta, me obligó a quedarme en mi casa y concentrarme solo en lo que me gusta. Porque si no hago lo que me gusta, de verdad está muy difícil para mí, por mi personalidad, por mi manera de ser y por todo lo que he aprendido durante mi vida. Tengo como un descaro, digamos, en, en permitir que en mi vida, en mi sistema vital, esté solamente aquello que me gusta. Esto fue una decisión de hace pocos años, no hace mucho, incluso lo he hecho con las personas. Entonces, con esto que les quiero decir, que tenemos que recurrir a todo el ahorro de herramientas del que seamos capaces, de verdad. Entonces, esto se logra de muchas maneras, pero la que yo conozco y la que yo puedo compartir es esta de ver las cosas en sentido de clan, de grupo, de cómo es el movimiento social, cómo es mi ser social. Y esto es lo que yo les quiero compartir. Para esto, lo primero que voy a hacer es mencionarles tres reglas de oro que son como la base de la visión sistémica de cualquier situación. Esto es una mirada que sirve para la situación personal, en la casa, con la familia, que es donde estamos metidos ahora, o a nivel social, o en una escuela, o en una nación, en un país, o es una mirada sistémica, se miran los sistemas. Y hay muchos subsistemas que existen dentro de los sistemas mayores. Por ejemplo, dentro de una familia hay un subsistema que es el sistema de los hermanos, cómo funcionan los hermanos entre sí, o de los adultos, cómo funcionan los adultos en un sistema. Y además, estos dos, tanto los hermanos como los adultos, forman parte de un sistema más grande, que es la familia. A esto me refiero. Bueno, entonces, empezando ya de plano con el tema, de lo primero que voy a hablar y explicar es el sentido de pertenencia. Todos los seres humanos necesitamos pertenecer a un clan, sepamos o no sepamos cuál es. Pongo el mismo ejemplo que siempre, un niño adoptado tiene como primer clan de pertenencia la familia que lo engendró. La familia que lo engendró puede ser un señor y una señora que no se vieron nunca más y no se casaron formalmente, socialmente, no forman una familia, pero los hechos sí forman una familia. ¿Qué quiero decir con esto? Ese vínculo que se establece con un señor, entre un señor y una señora que generan vida, que tienen un niño, ese vínculo no se rompe nunca más. Nunca más.
Entonces, lo primero que hay que poder mirar es que el sentido de pertenencia es tan fuerte en cualquiera de nosotros que necesitamos poder mirar que pertenecemos a ese sistema y que gracias a ese sistema estamos aquí, con la oportunidad de sobrellevar y de traspasar las situaciones que nos tocaron en esa familia. El sentido de pertenencia es tan importante como el cuidado de la vida, así de fuerte es. Así que lo primero que podemos observar en cualquier circunstancia es que todos los seres humanos tenemos sentido de pertenencia. Por eso se defiende, la gente defiende a la familia, más allá de que tenga razón o no. El vecino dice, ay, ¿cómo puede defender al hijo si es un ladrón, es un drogadicto o es una mala persona, qué sé yo? Y sabe, lo está viendo, sí, lo está viendo, y aunque sepa que está actuando mal, en general, lo primero que surge, salvo un trabajo interno, salvo un crecimiento personal, salvo un montón de hechos, lo que va a suceder es que se van a defender entre ellos. Aunque esté mal, no hay apreciaciones morales en esto. Entonces, el sentido de pertenencia, por eso lo pongo siempre primero. Ok. El siguiente es, Danielito, si puedes poner el segundo. El equilibrio entre, gracias, el equilibrio entre dar y tomar. Equilibrio entre dar y tomar, ¿qué significa? Voy en directo al ejemplo. Una señora que mantiene a un señor y le paga la carrera. Cuando termina de estudiar, el señor se va. Y la vecina dice, pero qué desagradecido. Y ni hablar de los padres de la señora, o los hijos, o quien pueda. El señor, además de desagradecido, lo que le pasa es que no hay un equilibrio, en esa familia no hubo un equilibrio entre el dar y el tomar. ¿Por qué? Porque cuando uno da demasiado, el otro pierde la dignidad. Y eso no se resiste. Y esto es a nivel inconsciente, no es a nivel consciente. No es que uno hace la cuentita y dice, ay, mi amiga me prestó demasiado dinero, no tengo cómo devolvérselo, me ofrece y me voy. No, esto surge inconscientemente. Fíjense si tienen casos alrededor suyo, no digo solamente de la señora que mantiene al marido en la carrera, sino amigos, ay, yo doy tanto, ¿y por qué la gente es tan desagradecida? Precisamente porque uno da demasiado. Y el otro no resiste la falta de dignidad. No hay quien resista la falta de dignidad de alguien que da demasiado. Entonces, el equilibrio entre dar y tomar es una cosa de mucho cuidado. Si yo quiero que un vínculo se establezca en el tiempo, tengo que ir despacito, yo doy un poquitito positivo, el otro da un poquitito más, y así se va manteniendo la relación y el vínculo en el tiempo, ¿no? La única relación que no tiene equilibrio es entre padres e hijos. ¿Por qué? Simplemente por el hecho tan obvio de que no hay ningún hijo que pueda regresar el valor de la vida que se le fue dada. No hay cómo regresar ese valor. Ese es un desequilibrio que corresponde que esté, que corresponde y que eso sostiene la relación, el vínculo sano entre padres e hijos. Los hijos no tienen que regresar nada a los padres en el sentido de que no hay cómo pagar ese precio. Entonces, de la única manera que esos hijos pueden regresar y sostener, no regresar, sostener el equilibrio sano de ese vínculo es con sus propios hijos o con su propia vida, estar al servicio de la vida. Eso no quiere decir que todo el mundo tiene que decidir tener hijos, porque hay mujeres que no tienen ganas de tener hijos u hombres que no tienen ganas de tener hijos. Y está bien, pero uno tiene proyectos, esos son hijos. Uno tiene maneras de ponerse al servicio de la vida en la sociedad. Y ese es un equilibrio que los padres agradecen. El hecho de que uno sea feliz es una manera de regresar la vida que me dieron. Entonces, mi obligación con mis padres es, primero que nada, ser feliz. Esa es mi primera obligación con mis padres. ¿Ok? Entonces, estos hijos que se ocupan mucho, en demasía, de los padres y les quitan la dignidad de que ellos se pueden ocupar de su propia vida,
eso no está bueno. No sostiene un vínculo sano. ¿Ok? Bien. Y la tercera, Daniel, por favor. El orden y la jerarquía. Esto es fundamental. Muchos de los problemas en la sociedad que existen son porque no se respeta ni el orden ni la jerarquía. ¿Jerarquía a qué me refiero? Por ejemplo, el que llegó primero en jerarquía está antes. En una escuela, un maestro que está hace 20 años tiene más jerarquía que uno que recién entra, porque hay una jerarquía de antigüedad. De la misma manera que un padre tiene jerarquía frente a los hijos, también por el hecho de que llegó antes a la vida y sabe más. Hellinger, hay un libro que se llama Felicidad Dual de Hellinger, que es en realidad una recopilación de talleres que él ha dado cuando estaba vivo, y hay un poema precioso que habla del orden y de la jerarquía, y habla del orden como una jarra, como una jícara que sostiene al amor que está dentro y es como el agua. ¿Qué quiere decir con esto? Que el orden es lo que contiene al amor. El amor sin orden se va entre los dedos como el agua entre los dedos. El amor sin orden no sirve de nada. Esto es muy interesante para que tengamos en cuenta cuando no podemos decir que no, o cuando no podemos poner un límite claro y preciso a los hijos, por ejemplo, ¿no? Se genera un caos en las familias cuando no hay orden, cuando de verdad no se sabe quién es el padre, quién es el hijo, no se sabe quién es el adulto, no hay un adulto que tenga el timón de la familia, que tenga el orden de la familia. Los hijos sufren muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo por lo menos en mi práctica he visto que los hijos se enojan muchísimo, muchísimo, muchísimo cuando no hay alguien que ponga orden en la familia, cuando no se entienden las jerarquías, cuando los hijos de verdad tienen que hacerse cargo del desorden que tienen los padres internamente. Y para eso, los adultos, en una familia, en una escuela, en una sociedad, los adultos tienen que poder resolver sus propios problemas con sus propios padres, porque eso se aprende, no hay cómo. Se aprende en la familia. Así que bueno, estos son los tres pilares, digamos, de la visión sistémica, y esto es lo que estuvimos viendo la última vez que nos encontramos. Y sobre esto se generó muchas dudas, y sí genera muchas dudas y mucha tela para cortar, para hacer charla y demás, y está bien si ustedes tienen dudas y quieren profundizar un poco sobre alguna pregunta, algún tema, por supuesto que lo hacemos después que terminemos. Pero ahora vamos a ver también la segunda parte de esto, que es una visión transaccional. No sé si Daniel tenga ahí los impresos que yo tenía reservados. Si no, de todas maneras les voy a pedir que por favor busquen lápiz y papel para poder anotar esto que voy a decir, porque a veces se pierde uno, o se olvida, o se le ocurre alguna pregunta o alguna duda, y uno no puede, se le va, digamos, es tanta la información, eso quiero decir, es tanta la información que a veces los conceptos se van, se escapan. Hay una visión transaccional, ¿a qué me refiero? Esto es una visión que creó un señor muy inteligente que se llamó Eric Verne, así se escribe, Verne, con B grande, para que lo busquen, y que hace muy sencilla la visión de autocrítica, pero no digo autocrítica en el sentido feo de autocrítica con el dedo así, sino de poder verse, ¿no? Como un espejo y a ver qué necesita mi vida para hacer los cambios que yo necesito hacer, si es que quiero hacer algún cambio o vivir mejor. Él descubrió que había, que cuando estaba haciendo terapia con sus pacientes, él veía que había momentos en que la persona hablaba como un adulto, después hablaba como hay momentos en donde había momentos en donde los pacientes hablaban como niños, y otras veces hablaban como alguien muy crítico, así, o muy
enojón. Y él empezó a notar estas diferencias, sobre todo en un señor que era abogado, que él tenía de paciente y lo tuvo un par de años. Entonces él pudo hacer como una especie de estudio más profundo en él primero y después en el resto de sus pacientes. Entonces descubrió que había tres partes que siempre se manifestaban, incluso cuando pudo registrarlo como un hecho, lo empezó a ver en su propia vida, ¿no? Descubrió que hay tres partes importantes que se manifiestan en los seres humanos. La primera parte es un padre, la segunda parte es un adulto y la tercera parte es un niño. Él lo describió de forma, digamos, más específica cuando se dio cuenta que había incluso divisiones en estas partes de la personalidad. Había un padre crítico y un padre nutritivo. El padre crítico era el que estaba con el dedo acusador así, exigiendo mucho y criticando, ¿no? Que educaba desde la crítica, desde el no puedes hacer nada bien, siempre estás molestando, ¿no? Esta cosa que cuando uno está enojado como padre. Y la segunda parte era un padre más nutritivo, en el que podía decir, no, mira, vamos a hacer esto en lugar de aquello, porque no nos conviene, o no te conviene, porque no. Y entonces el acompañamiento para su propio hijo era como más amoroso. A pesar de que casi todo el tiempo ponía el límite, ponía esto que hablábamos anteriormente, el orden, ¿no? Podía tener la jerarquía de padre sin ser ese enojón crítico permanente. Las frases eran positivas incluso, ¿no? En lugar de decir, no hagas esto, no te subas a la cita, no hagas, en lugar de comenzar la frase con una negativa, en general eran frases positivas, ¿no? Podés subirte, pero tienes que tener cuidado porque puede ser que te lastime. Que no es lo mismo que decir, no te subas porque te vas a caer, porque incluso, este, ahí está, gracias Daniel, muy amable. Perdón la Kitty que tengo ahí, pero no viene a caso, pero era lo que había. Tengo otra imagen, Elizabeth, me mandaste dos. ¿Cuál prefieres, esa o esta? Está bien, no, está, bueno, esa en principio, después ponemos la otra, ¿no? Muy bien. Ahí está el dibujito, miren, la cabeza de la persona dividida en tres partes, está muy gracioso. El padre, el adulto y el niño de nuestra mente, ¿no? Es el pan. Y él, precisamente, Eric Verne, precisamente él lo dibujaba así, en un círculo, ¿no? Eran tres círculos que formaban una sola persona. Esas tres partes forman una personalidad. Y fíjense, en la cabeza, precisamente, está el señor borracho, que sería el niño, ¿no? Supongo, un niño rebelde, después está el padre y después está el adulto, que es el que está estudiando, creo, algo, o leyendo algo. Bien, ahora puedes poner la segunda, Daniel, ya que la encontraste. Perdón por ponerte en el aprieto de encontrar. Ok, aquí están las divisiones. Bien. Ellos le llaman análisis funcional. La verdad que hay muchos nombres en el planeta para esto, pero bueno, en este caso yo encontré esta que me gustó, que es análisis funcional, de cómo funcionan las partes de uno. Esto es muy interesante porque entonces nosotros podemos entendernos a nosotros mismos, porque nosotros también tenemos un padre, un adulto y un niño. Y nosotros nos encontramos de pronto criticando a diestra y siniestra y no podemos parar de criticar a la gente o a nuestros propios hijos o a nuestra propia pareja, ¿no? Eso pertenece al padre crítico. El padre nutritivo es el padre que dice, no, mira, vamos a ver, bueno, sí, vamos a ir de vacaciones a tal lado, a la playa, decidimos, tenemos el dinero, ahorré todo el año, entre todos pudimos ahorrar, cada uno tiene, ¿no? O sea, como que poner el orden. El adulto, en este caso, él hace el adulto adecuado y el adulto cuadrado. Él hace esta especificación, es muy hilar finito, digamos, ¿no? Se refiere a la persona rígida. El adulto que solo puede ejercitar el papel de adulto y le cuesta enormemente ser padre nutritivo o niño libre, por ejemplo, ¿no? Le cuesta la creatividad, le cuesta soltarse incluso. A eso se refiere con adulto adecuado y adulto cuadrado. El adulto adecuado es el adulto que se puede adaptar
a la situación. O sea, puede jugar con su hijo como adulto, porque no dejamos de tener la edad que tenemos y ya tenemos la madurez de un adulto, pero podemos agacharnos, tirarnos al suelo, jugar con nuestro niño, con nuestro hijo, y sentir satisfacción y hacer una transacción, precisamente por eso se llama análisis transaccional, tener un intercambio, digamos, amoroso y nutritivo entre el hijo y el padre, ¿no? Eso es el adulto adecuado. Y cuando necesita decir que no, y poner orden, y poner un límite o hacer alguna aclaración, el adulto se puede poner de adulto y transformarse otra vez en el papá y no en el que juega con el niño tirado en el suelo. Ese es el adulto adecuado. Después está el niño libre, que es el niño donde están todos los sentimientos verdaderos, y hago esta aclaración porque después voy a explicar por qué hago esta aclaración, porque hay, según Verne, hay sentimientos verdaderos y rebusques. Por ejemplo, un sentimiento verdadero es la tristeza porque alguien murió. El rebusque es esta misma tristeza prolongada en los próximos 5 años. Y yo no dejo de llorar porque alguien se murió. Una cosa es estar triste, que es un sentimiento muy profundo, triste o alegre o sentir amor, cualquiera de los sentimientos, ¿no? Es profundo y es corto, tiene un plazo de caducidad. Eso no quiere decir que no vamos a lamentar que mi mamá se murió, mi papá se murió hace tantos años y no pueda emocionarme cuando me acuerdo en algún momento, pero diferente es estar deprimido y no poder levantarme, no poder funcionar nunca más, o perder mi trabajo porque falleció mi papá, o no poder ser feliz totalmente porque pobrecita de mí, ya perdí mis papás, ¿no? Eso es el rebusque, esa es la diferencia, ¿ok? El niño adaptado, yo le digo niño sumiso, o sea, es el que está súper adaptado, no da ningún problema, jamás se queja de nada, jamás pide nada, todo dice que sí, o sea, complaciente en un 95%, terrible, para mi gusto. Y el niño rebelde, que es el niño que no sé de qué se trata, pero me opongo. Eso es el niño rebelde. Bien. A partir de aquí, nosotros podemos entonces mirar esto, mirar este plano emocional, vamos a decirlo así, como a veces me gusta llamarlo, y podemos ver que dentro de nuestra cabeza tenemos todas esas personas. Digamos, somos muchas, no somos una sola, somos muchas personas dentro de una misma persona. Es como una mamushka, no sé si conocen esas muñequitas rusas que tienen una muñeca más pequeña dentro y otra más y otra más y otra más. Es así. Entonces, es bueno tener esto en cuenta para saber que si yo me relaciono desde el padre crítico permanentemente con mi hijo o con quien conviva, con mi esposo, qué sé yo, es difícil que yo pueda sostener una negociación, porque la negociación ¿de quién va a ser? Del adulto. Si yo tengo que negociar algo, tengo que poner un límite, tengo que hacer una aclaración importante para mi vida o mi vida familiar, yo tengo que poder tener el adulto en funcionamiento. Ahora, casualmente, a casi todos nosotros lo que nos cuesta es tener el adulto desarrollado. ¿Por qué? Porque los niños en general nos jalan hacia abajo o hacia atrás, como les guste mejor, al niño sumiso o al niño rebelde, nos jalan. En general al niño sumiso o al niño rebelde. Vamos a decir niño adaptado para no marearlo. Aquí. El niño libre es más fácil, es más creativo. Entonces, si tenemos el niño libre desarrollado, es fácil que encontremos nuevas opciones. Es fácil que tengamos un adulto adecuado. Es fácil que tengamos un padre nutritivo. Pero normalmente el niño libre está sometido, porque el niño libre es el que pregunta, es el respondón, es el que cuestiona. Pero ¿cómo? Si el otro día me habías dicho que no había que mentir y ahora estás mintiendo a tu jefe, por ejemplo, ¿no? Ese es el niño libre. Entonces normalmente nosotros hacemos callar al niño libre.
y hacemos callar a nuestro niño libre interno, porque precisamente el niño libre interno es el que nos grita en nuestra conciencia que eso que hicimos está mal, o que fuimos injustos, o que no hacemos lo que nos gusta, o que no nos cuidamos la salud, o que, ¿sí? Ese es el niño libre, el que siente y registra cada cosa que me está pasando. Lo que yo hago con el niño adaptado o con el padre crítico normalmente es acallar la voz del niño libre y no escuchar. Cuando nosotros empezamos un proceso terapéutico, normalmente acudimos, sabiéndolo o no, al niño libre. Y así nos podemos tener permiso de ese niño libre para generar un adulto más fuerte. Porque finalmente todo lo que hacemos es una negociación entre todas estas partes de nuestra personalidad. Bien, ¿a qué me refiero con negociación? Yo todo el tiempo, sabiéndolo o no, estoy evaluando si lo que voy a hacer me gusta o no me gusta, me conviene o no me conviene, está permitido o no está permitido, entre otras miles de cuestionamientos, ¿no? Yo estoy poniendo algo muy obvio. Entonces, en esa evaluación yo negocio. ¿A qué me refiero? A ver si puedo poner un ejemplo. Yo como adulto, por ejemplo, puedo poner un límite a mi hija y decir, no, esto no va a suceder así porque no es lo que me parece bien para tu vida, ni para la mía, ni para la de nadie de esta familia. No te voy a permitir que te quedes con algo que no te corresponde. Por ejemplo, ¿no? Y yo puedo evaluar, con ese adulto, yo puedo evaluar si mis niños y mis padres soportan el enojo que a mi hija le va a provocar que yo le diga que no, por ejemplo. Entonces ahí van a entrar en juego muchas cosas, como por ejemplo, todo lo que hay en el padre es lo que yo aprendí en mi familia. Cómo se castiga un niño, o cómo se vive con un hijo, cuánto amor se le da a un hijo, cuánta dedicación, ¿sí? Y mis niños también van a aportar su información, la información que tengan. Por ejemplo, un niño adaptado va a decir, no, ¿cómo se te ocurre? Mirá si no te habla y se ofende, y estás un mes sin hablar con él o con ella, y no sé qué, no sé cuándo, no lo vamos a soportar porque nosotros no soportamos que nadie nos juzgue mal o piense mal de nosotros, ¿sí? O sea, esa negociación que yo hago es permanente. Entonces, de ahí la importancia de tener esta información, para que yo pueda saber que si yo tengo todas estas partes, el que está enfrente mío dialogando conmigo, negociando o viviendo conmigo, está todo el tiempo haciendo transacciones, él también me va a responder desde su información, no desde la mía. Porque yo en mi padre tengo la información que aprendí de mis padres, y el otro, marido, jefe, compañero, amigo, compañero de escuela, hijos, y el otro tiene otra percepción, porque tiene otro padre, tuvo otra información de su padre, sería como la memoria de la computadora, ¿no? ¿Ok? Bien. Daniel, ¿cómo vamos? No está Daniel. Ay, Vamos muy bien, vamos muy bien. Aún hay bastante tiempo. Puedes continuar con el tema y aún no hay preguntas ni comentarios. Si hubiese ya alguno, pueden empezar a hacerlos para que podamos empezar a contestar algunas cosas que Elizabeth ahora está desarrollando el tema y puede también desarrollarlo en relación a sus inquietudes. Ok, perfecto. Sí, pregunto porque el otro día fueron tantas las consultas que me da miedo seguir y seguir y seguir, y entonces, Por ahora no. después no nos alcanza el tiempo. Bueno, ok. Entonces, esto que espero se haya comprendido, esta es una cantidad de información tan enorme además, y yo lo estoy resumiendo en 20 minutos o 15 minutos, pero de verdad es interminable el tema. Para hacer este análisis de transacciones, yo necesito saber
¿Con qué parte me comunico normalmente? Yo les pediría, si quieren, aprovechar este espacio, para que ustedes, si tienen eso que les pedí de dónde anotar, puedan dibujar cuál es el lugar, cuál es el personaje que tienen en su vida más desarrollado y el menos desarrollado. Me refiero, normalmente el adulto es chiquitito, chiquitito, chiquitito. El padre crítico es gigante. El niño sumiso, otro gigante. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, fíjense cómo queda chueco. No hay un equilibrio. El equilibrio siempre es el justo medio, que es lo más difícil, ¿no? Precisamente. Entonces, les propongo como una especie de juego. Mientras yo estoy hablando, ustedes fíjense y dibujen cuál es el redondel más grande y cuál es el más chiquito. A ver qué parte dentro de cada redondel es gigante y cuál no existe. o está muy chiquita, ¿no? A ver si saben también, porque contactar con esta parte no es sencillo, porque normalmente lo que hacemos es ver en el otro lo que pasa en uno. Pero bueno, eso es tema de otro taller. Hay algo bien importante, que es la comunicación verdadera con otra persona, es cuando se da de igual a igual y no cruzado. ¿A qué me refiero? Si yo a mi marido lo trato todo el tiempo desde el padre crítico, incluso desde el padre nutritivo. Ay, mi amor, seguro que no comiste nada. Bueno, entonces te voy a preparar un guisado, pero ¿cómo? Y no tenías que, el marido responde, ¿no? Pero no te tenías que ir al salón o a la clase de yoga o lo que fuera. Ay, no, mi amor, vos sabés que a mí no me gusta que vengas del trabajo y no tengas nada para comer. Así que prefiero quedarme y hacer. Eso es padre nutritivo, finalmente, pero está agigantado y finalmente no está siendo congruente. ¿A qué me refiero con congruente? Me refiero a que no es de igual a igual. Yo estoy haciendo una comunicación cruzada. Porque normalmente si yo estoy desde el padre crítico, oye, tú siempre llegas de la oficina tarde y yo te preparé la cena y tú no estás a tiempo y entonces la cena se enfría y además me dejas sola y esto, desde el padre crítico, lo que sucede es que el otro me responde con el complementario. Y resulta que del padre crítico, el complementario es el niño rebelde. Entonces, ¿qué estoy haciendo finalmente? Sin saberlo, es incrementar la rebeldía del otro y generar una distorsión en la comunicación. Eso no es comunicación. Comunicación sería que yo le pueda decir a mi pareja, ay, querido, la verdad, no llegaste a tiempo a comer y yo estoy yéndome a la clase de yoga o a mi meditación o a mi terapia. Estoy dando una terapia en 15 minutos y no hago a tiempo. Realmente me preocupa que no hayas comido nada, te las vas a poder arreglar solo. Aquí hay esto y que el otro le pueda contestar, sí, querida, anda, ¿tenés algo que hacer para vos? Te pido por favor que vayas. Estoy poniendo ejemplos así como muy burdos y toscos, pero eso sería más o menos, hay una nutrición en la comunicación de ambos y es congruente. Poner un límite, pongamos otro ejemplo de adulto. La verdad, querido, te voy a pedir que cuando llegues tarde a cenar, me mandes un mensaje y entonces yo no tengo que esperarte aquí porque se te perdió la llave. Te pido por favor que la próxima vez yo tengo cosas que hacer. Y el otro me pueda contestar, ¿sabes qué, querida? Tenés razón. No me di cuenta, me puse tan nervioso que no pensé en nada, te pido una disculpa, no va a volver a suceder, lo siento mucho. Por favor, ¿en qué te puedo ayudar para que llegues a tu terapia o a tu clase o a lo que sea? Eso es adulto a adulto. Es una negociación de igual a igual que yo estoy haciendo con el otro. Y el otro me responde de la misma manera, ¿no? Mira, Elizabeth, me parece que, perdón que te interrumpa, no, está una bien. pregunta que me parece que está en sintonía con lo que estás comentando, pero si no, tú puedes ampliar más. A ver, dime. Comenta Rey Aleli. ¿Es correcto decir que se deben romper las transacciones? Como no. Dice, como padres,
podemos hacer, ¿qué podemos hacer para romper la transacción padre crítico, niño rebelde? Ah, ok. Ahora sí, no te entendía, perdón por apurada. Padre crítico, ¿cómo? ¿Niño rebelde? Así es. Esa es la más difícil, porque es la más fácil. Bueno, en principio, en principio, nosotros, ¿quién es el adulto en la casa? Pregunto yo, ¿no? No necesito que me respondan. Yo largo la pregunta porque uno nunca se pregunta, o bueno, yo me encuentro con gente que nunca se pregunta, ¿quién es el adulto de la casa? Muchas veces, voy a hablar desde lo femenino, a ver, y no quiero ser machista con lo que voy a decir. Muchas veces las mamás estamos muy histéricas por muchas razones, muchas. Yo voy a hablar desde mi experiencia, no porque todas vivan la misma experiencia, eso quiero decir, no quiero generalizar, les voy a contar algo de mi experiencia. Cuando uno está muy histérica por muchas razones, porque hay muchos problemas, uno está como desbordado de tanta problema, qué sé yo, la loca de la casa no puede ser un adulto. La loca de la casa está mal, no está en equilibrio entre estas tres funciones, digamos, ¿no? De comunicación. Entonces, primero que nada, yo me tengo que poder preguntar qué me pasa a mí, de dónde aprendí así, de dónde saqué ese padre crítico tan enorme que estoy generando. ¿Qué sale de mi boca? ¿Qué palabras salen de mi boca? ¿De verdad son todas críticas? ¿De verdad es todo enojo? ¿De verdad es toda queja? ¿De verdad? Y hay que trabajar con eso. Y a eso me refería yo con autocrítica, no por flagelarse, por criticarse, sino al hecho de que el padre crítico está enorme, porque yo lo aprendí así, seguramente mi padre o mi madre eran muy críticos. Entonces, yo tengo que poder hacer un trabajo, un viaje, vamos a decirlo, de reaprender otra opción, de reaprender otra manera de comunicarme, de reaprender qué me pasa, porque así como soy afuera, soy adentro conmigo. Y uno dice como excusa, ¿no? Uno pone miles de excusas. Ay, es que yo conmigo soy muy exigente. Bueno, una cosa es ser exigente para hacer bien el trabajo o lo que uno haga, y otra cosa es ser, bueno, a ver qué palabra puedo usar mexicana, y otra cosa es ser obsesivo. Son dos cosas, o rígido, ¿no? A eso se refiere el adulto cuadrado. A veces no hace falta ser tan rígido. Rígido es como digo, es firmemente flexible. Eso me parece que es el término medio. Entonces, romper un padre crítico con un niño rebelde es un gran trabajo, porque el vínculo ya está establecido y es lo más fácil, es el caminito más fácil, ¿no? Como les decía yo, como el burro, que sabe cómo volver a la casa, no necesita riendas. Lo que hay que hacer es practicar mucho, practicar de veras. Lo que hacíamos en los talleres en zonas de riesgo era muy lindo, y yo vi muchos padres críticos achicarse mucho, desinflarse. En general el padre crítico está inflado, porque se fortalece para sentirse más fuerte, pero en realidad es más débil la persona con el padre crítico. Y yo recuerdo que las mamás agradecían mucho que les hayamos enseñado a mirarse a los ojos. Primero ensayando entre los adultos y solo quedarse callado, mirándose a los ojos, respirando. Va a haber vergüenza, va a haber risa, va a haber incomodidad. Solo pararse frente a mirarse a los ojos con alguien, practiquen. Y después háganlo como un juego con los niños. Es mágico. Eso es mágico. Es un contacto, es una caricia positiva. Y eso va a bajar mucho la distancia que provoca el padre crítico con el niño rebelde. Hay más preguntas. Sí, a ver. F pregunta, dice, tengo una pregunta. Cuando un niño que ahorita tiene 11 años nunca tuvo reglas ni límites en casa, hijo único, y que hoy en día su conducta es muy renuente, no conoce la palabra no, ¿cómo hacerle entender?
hace rabietas hasta la fecha. ¿Hasta qué? Hasta la fecha. Ah, bueno, me gustaría saber si ese niño vive en el mismo contexto que no le puso límites, primero, ¿no? Porque a lo mejor algo pasó en el medio, no sé por qué ahora le quieren poner límites y antes no, no, eso no se comprende muy bien. Este, yo, si el niño no tuvo nunca no, de verdad, o sea, es un caso muy, ¿cómo digo? Eh, ay, no quiero usar una palabra desagradable. Sí, es un caso como muy de libro, eso quiero decir, ¿no? Como muy para hacer foco. Eh, porque es muy difícil, ¿cómo se hace para no decirle nunca que no a un niño? De verdad, me resulta difícil imaginármelo. Pero dado el caso, hay que negociar todo el tiempo, hay que aprender a ser el adulto de la familia. Ahí los adultos de esa familia necesitan con urgencia, trabajar mucho con su adulto, porque entonces si al niño nunca se le dijo que no, nunca se le puso orden y límite, ahí no existen los adultos, no hay adultos. Entonces, los padres tienen que hacer yo en mi caso, además de hacer una constelación, que es a lo que yo me dedico, urgente los mandaría a hacer un proceso terapéutico, a ver qué pasa con el adulto que no tienen permiso para poner orden. El niño necesita orden. Y ahora en la adolescencia, tiene 11 años, es preadolescente, agárrense porque se les viene el enojo de ese niño por no tener la atención suficiente para sostener el no y el orden, se les viene encima una catarata. O sea, sí está fuerte. Sí, de verdad, está muy fuerte. Porque ese niño está enojadísimo. No tiene confianza en los adultos, porque los adultos no han ejercido su papel de adultos, de cuidadores de verdad, de sostenedores de una situación de crianza. Entonces el enojo, agárrense. Entonces ya urgente, todo el mundo a terapia. Ese es mi consejo. Ok, hay más preguntas. Marta pregunta, hola, buenas noches, me gustaría saber cuál sería el padre adecuado que debemos tomar. Me refiero a que la disciplina solo es parte de la mamá, el padre no tiene nada, o sea, aquí ya está hablando como de una situación específica. El padre no interviene nada, no sé cómo debo actuar cuando él no me apoya, parece que tengo 3 hijos y no 2. Qué difícil. Bueno, ahí hay un tema de pareja primero, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero para mirar es qué pasa en la pareja. Yo, personalmente. Algo sucede ahí que ese papá está totalmente desconectado. A lo mejor, muchas veces las mujeres dejamos fuera a los hombres, a lo masculino. Entonces, es muy largo de explicar, pero más o menos hay que ver qué pasa conmigo como mujer y con lo masculino, qué pasó con mi papá. Esta cosa de re, eh, regreso a esta cosa de la propia mirada, ¿no? Siempre hay que empezar a trabajar uno, que es lo único que uno puede hacer, trabajar con uno. Y una mujer puede ser solo mamá, no puede ser mamá y papá. Y esta cosa de ser mamá del marido está fuerte, está muy fuerte. De verdad, no hay que trabajar mucho para no ponerse en ese lugar porque no le hace bien a nadie. Es un poco lo que hablábamos al principio de la jerarquía, ¿no? Uno no le está dando el lugar, ni el otro toma el lugar de adulto, de hombre, de masculino. Entonces yo, si tengo que dar una devolución de una situación así, que es un esbozo de situación, no sé lo que está pasando ahí, es que lo primero que hay que trabajar es qué pasa en la pareja y qué pasa con los adultos. Los adultos son el eje. Si los adultos están bien colocados, todos en su lugar, todo funciona bien. Y si hay un adulto o los dos adultos que no están en su lugar, entonces entre ellos hay que ver qué es lo que está sucediendo.
Hay algo ahí en la pareja que no está funcionando. Sí, también, si me lo permites, Elizabeth, yo Sí, claro, que claro. habría que trabajar ambos, ¿no? O sea, tanto la mamá como el papá en esta familia, con sus propios padres, que es un poco ya lo que mencionaste, porque evidentemente a Siempre. la hora de ejercer la paternidad y la maternidad, esto aquí nos devuelve nuestra sombra, es decir, todo aquello que quedó pendiente con nuestros padres y nuestras madres. Todo el tiempo, todo el tiempo. Sería raro que haya una situación que se esté repitiendo, a lo mejor no exactamente igual, pero algunos patrones, algunas dependencias, ¿no? Totalmente, sí. No, es muy común que se elijan una pareja que tienen esta dificultad para quedarse o para ejercer el lugar de padre de familia. Uh -huh. También en el fondo a veces no se ha renunciado a ser hija de familia, ¿no? Entonces se considera ahí que tampoco pueda estar del todo porque una tampoco ha logrado tener el lugar de adulta en esa familia, ¿no? Eso a veces... Sí, sí, sí. No, Sí, normalmente además las mujeres coincidimos en esto, además más allá del feminismo y de esto que pasa a nivel social en este momento en el mundo entero, hay una cuestión, y no es por victimizar a la mujer, sino a veces las mujeres mismas ocupamos las dos sillas, entonces está muy difícil que alguien no necesita nada, yo hago todo, ejerzo todo, o sea, todo, el otro para qué está pintado, ¿no? En la pared. sí, mira, ahí ya están las preguntas, lo cual está muy bueno. Eh, por ejemplo, mira, Mayra comenta, entiendo que estas funciones se manifiestan en el trato hacia nosotras y hacia el resto de las personas. Me parece bien interesante evaluar qué tanto influyen los roles y estereotipos de género con el predominio de alguna de estas esferas. A ver, no entiendo qué tiene que ver esto de género, cómo engancha esta persona lo del género ya entendí, estaba tratando de procesar la pregunta, ya entendí. Sí, bueno, obviamente, lo social ejerce un poder enorme, porque lo que uno aprende es precisamente lo que está en el padre, sobre todo en el padre crítico. El machismo es el padre crítico absoluto, el rey de los padres críticos, ¿no? Entonces, por supuesto, frente a una hija mujer o a la esposa, bueno, Tu micrófono, Elizabeth, lo apagaste. Ya, perdón, ¿se escucha bien? Sí, sí, algo sí. entró ahí en el teléfono. Sí. Decía que todo lo que uno aprendió de los padres está en el padre crítico, precisamente, ¿no? De ahí aprendemos. Ese es como el disco rígido, vamos a decir así. O sea, las conexiones neuronales y el caminito que uno hace para tener tal o cual conducta es el que está grabado. Y eso se graba desde el momento de la concepción, no hay cómo. Entonces, lo que nosotros hacemos con esta visión, como si fuéramos desde afuera, digamos, Eric Berne le dice mirada de marciano, que me encanta la mirada de marciano, lo que nosotros hacemos es dar la opción de grabar otra cosa. Y es lo que estamos haciendo en este momento las mujeres de todo el mundo. Estamos intentando hacer un camino diferente al que hemos vivido hasta ahora, sometidas o en desigualdad de condiciones o lo que fuera, pero ese es un camino que se hace como de a pasitos de bebé, vamos a decir así, ¿no? Y en algún momento van cayendo veintes y eso se hace como una masa crítica social y bueno, y así de a poco se van haciendo los cambios, ¿no? Yo no sé si contesté la pregunta, pero sí tiene que ver con que, por supuesto que la mujer adulta, el adulto de las mujeres, nos ha costado un gran trabajo social sostenerlo, porque además no está fácil en un trabajo plantarse como adulto y decir, a ver, momentito, usted está haciendo esto que no me parece bien, no es justo, me quiere pagar a mí menos que al señor y estamos haciendo el mismo trabajo, o yo trabajo el doble, está muy complicado porque no estamos acostumbradas.
eso no quiere decir que no podamos regrabar la pista, digamos, es como, yo no sé, bueno, por ahí es una antigüedad lo que voy a decir, pero yo me acuerdo cuando yo era niña escuchaba música en un tocadiscos de un tamaño ridículo y ponía un disco de pasta cuando era muy niña, tenía 5 años, 4, no, 5, supongamos, ponía un disco de pasta y estaba la púa que hacía un ruidito y después empezaba la música, ¿no? Esa pista estaba grabada y la púa era como una agujita que quedaba ahí y pasaba la música. Bueno, nosotros estamos igual, ¿no? Tenemos la púa y el caminito siempre es el mismo. El surco hecho por las conexiones neuronales es siempre la misma. Y eso es a nivel individual y a nivel social. Pero eso no nos tiene que desalentar, porque el cambio de una es el cambio de muchas. Entonces, si nosotras, desde lo femenino, desde el feminismo, desde la cuestión de género, necesitamos fortalecernos, tenemos que fortalecer el niño libre para tener creatividad y que se nos ocurran opciones diferentes, y el adulto. Y poder negociar desde ahí. No hay cómo. Desde el padre crítico no vamos a lograr nada, porque de eso ya tenemos. Mucho tenemos de eso. Y desde el niño rebelde, menos, porque el niño rebelde está loco. No sé de qué se trata, pero me opongo, ¿no? Entonces, usar el niño rebelde positivo para tener la fuerza del enojo, de la rebeldía, de decir, no, no me voy a dejar, y tener el adulto para poner límite al otro, ponerme límite yo, y el padre nutritivo para comprender que es un proceso social. No sé si contesté la pregunta, pero espero que sí. Fíjate que yo tendría también ahí algunas asociaciones. Por ejemplo, algo que decía Nelva la sesión pasada era que a las mujeres chiquitas, ¿A las mujeres qué? De pequeñas, Ah. se les impide enojarse. Claro. Y a los hombres se les prohíbe llorar o sentirse tristes. Y entonces, ¿qué hacen los hombres cuando son grandes, cuando son adultos o a edades adultas? Cuando están tristes, se enojan. Las mujeres, cuando están enojadas, lloran, ¿no? Entonces, que es una parte digamos, una cuestión de estereotipos y una cuestión de género. Y que también impacta en las infantilizaciones respecto de ciertos estereotipos en mujeres. Por ejemplo, ¿no? En los comerciales que venden productos domésticos, el padre o el marido siempre es como un poco bobo, ¿no? Un poco un niño. Y en los productos para varones específicamente, las mujeres son un poco más como cosas, ¿no? Y son estereotipos que infantilizan o cosifican a los diferentes géneros y que están en función justo de no mostrar a los adultos ahí y a las adultas ¿no? en las Definitivo. Definitivo. Mira, te voy a poner un ejemplo que pone Eric Berne en uno de sus libros, que es una señora que vivía muy bien, estaba muy bien casada, quiero decir, estaba feliz, quiero decir, tenía una vida normal, ¿no? Bueno, que es normal, no está bien usado el término, pero quiero decir, tenía una vida que fluía bastante bien, pero tenía pequeñas cosas en su vida conyugal que la tenían como preocupada. Y una de ellas fue a una terapia de pareja con su marido, y una de las cosas que cuenta que salieron en la terapia es que el hombre enfurecía porque le compraba cosas para la casa a la mujer, y la mujer, algunas usaba, pero otras no. Y entonces Verne le preguntó, por ejemplo, ¿cuál? Le preguntaba, ¿no? Y dice, bueno, por ejemplo, nosotros decidimos, entre los dos, decidimos poner ¿cómo es que se llama en Estados Unidos? Un triturador de basura en la cocina, y yo lo puse y resulta que ella no lo quiere usar. Y entonces va y tira la basura a no sé dónde, al basurero, qué sé yo qué será, pero entonces no usa el triturador. Entonces yo, ¿para qué? Con el esfuerzo que me cuesta ganar el dinero para ponerlo, ¿para qué lo puse? ¿Por qué no lo usa? Decía él, ¿no? Y entonces él empezó a tragar con la señora, y resulta que la señora comentaba que lo que pasa, que cuando ella era niña, ella vivía en el campo,
Y entonces los desechos de la comida, sobre todo las cáscaras de manzana, por ejemplo, o sea, lo orgánico, era comida para los cerdos, y ellos vivían de los cerdos. O sea, los cerdos era algo muy importante para la familia, porque de ahí hacían faena, hacían chorizos y no sé qué más, y no sé qué más. Y entonces la familia entera, con sus 6, 7 hermanos que tenía, vivían de los cerdos. Entonces, de verdad, la basura para ella era algo de tanto valor que no se le ocurrió, no soportaba la idea de pasarlo por el triturador, ¿no? Y entonces, eso lo pone Eric Berne como un ejemplo de esta cosa que digo yo de la pista, que ya está marcada, pero que eso no implica que uno no pueda marcar otra pista al lado para tener otra opción. Y es esto que vos contás, ¿no? Un poco. Esta infantilización y todo lo que hace la publicidad en cine y en televisión es remarcar ese surco. Y entonces no te podés mover de la niña boba o del señor bobo, que no puede moverse de ahí y que el adulto no existe. Eso no es cierto. Eso es algo que nos vendieron. Y sobre todo nos vendieron la cosa de que solo se puede a través del enojo resolver cosas. Del enojo lo digo como violencia, no lo digo como enojo verdadero, ¿no? Porque lo que vos decías, a las niñas ni les permitían estar con las piernas abiertas, ni les permitían enojarse, ¿no? Y sobre todo esto, te enojas, te vas a tu cuarto cuando se te pase, o sea, cuando tienes enojo, huye, te vas, en vez de quedarte a dialogar y a expresar tu enojo, y te acompaño en tu enojo y te doy permiso, porque eso forma parte del niño, positivo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Enójate, lloramos, lloras, haces el berrinche y se te pasa en algún momento y después charlamos. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Elizabeth. Hay una pregunta, hay dos preguntas más, o dos intervenciones. A ver, ok. Gabriela Flores dice, una pregunta, ¿cómo manejar la autoridad con un niño que presenta una condición de epilepsia y que debido al medicamento, presenta arranques esquizofrénicos, al grado de atentar contra su vida como modo de chantaje? Este niño desde los 4 y actualmente tiene 9, fue diagnosticado a los 4 años. Le hicieron una cirugía para aplazar o aligerar los ataques o episodios y resultado de este medicamento o procedimiento está teniendo arranques esquizofrénicos. ¿Cómo manejar los límites y autoridad? 11 años tiene. Qué difícil. ¿Cómo? ¿Qué tema? Dije. Sí, qué temón, es un temón. Bueno, en principio yo no puedo hablar de un caso tan específico y tan profundo con respecto a medicamentos y a medicación, digamos, y a operaciones de cerebro y demás, porque no estoy capacitada, primero. Entonces, a mí me parece que habría que poder encontrar un término medio, porque además el chico ahora con el hormonazo de la adolescencia, la cosa se complica. Yo no sé desde dónde esta persona, ¿cómo se llama la persona que escribió esto, Daniel? Gabriela. Gabriela, yo no sé por qué dices tú que lo hace, que estos ataques los hace como manipulación de la situación. Como chantaje, es una manipulación, bueno, está bien. Porque yo no sé si es un chantaje o no, de verdad. Algo le debe pasar al niño que le hace mucho ruido y que no permite la entrada del amor, de la cosa amorosa del límite, del basta, para salvar su integridad física, digamos. En principio, lo que yo te recomendaría es que yo me dedico a las constelaciones y entonces mi visión siempre es sistémica y es desde la constelación. Yo te sugeriría que hagas una constelación urgente para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que está reclamando. Ese niño está reclamando algo. En principio, cualquier niño con un berrinche, esté enfermo o esté sano, está reclamando algo. En general es reclamo de mirada. Y mirada no es mirar con los ojos así, observarme 5 minutos. No, es otra cosa que implica mucho más, es mucho más profundo. La mirada verdadera de una mamá o de un papá.
Entonces, yo te sugeriría primero que nada una constelación para ver qué es lo que está pasando. Bueno, desde ya, por supuesto, proceso terapéutico, urgente. Y con respecto a lo demás, no me animo a decirte nada específico, simplemente por el hecho de que si está medicado el niño, si ha sido operado y demás, yo no sé si hace falta ajustar la medicación. A lo mejor es eso también, ¿no? A veces en psiquiatría hay ajustes que hay que hacer a medida que pasan los años, las cosas van cambiando, la química cerebral va cambiando. Yo no creo mucho en las medicaciones, pero en un caso tan específico, que el chico tiene epilepsia y demás, seguramente es necesario. Entonces, yo te diría que vayas revisando a ver qué pasa con su psiquiatra y que urgente tomes medidas porque prontamente va a ser mucho más difícil de sobrellevar y de cuidarlo, sobre todo cuidarlo a él. Sí, yo además también agregaría, si me lo permites, Liz, es Sí. que, por ejemplo, yo tengo una mirada crítica sobre la psiquiatría. Sin embargo, no me corresponde a mí opinar sobre el tratamiento y los diagnósticos que le han dado a este pequeño, supongo. Sin embargo, por ejemplo, en constelaciones familiares, Hellinger a menudo observó, y yo también lo he observado en talleres de constelaciones en los que hemos realizado, que hay en la historia familiar, hay asesinatos, o un asesinato al menos, de una persona dentro del mismo sistema familiar. Es decir, una persona dentro del sistema familiar asesina o intenta asesinar a otra persona del mismo sistema familiar. Y esto hace que la persona que comete el crimen sea, digamos, el sistema requiere que esa persona salga del sistema, deje de pertenecer a la familia. Es quizá la única razón por la cual alguien deja de pertenecer a un sistema familiar, y es a partir de un asesinato. Surge a menudo, sobre todo cuando la persona del sistema familiar no se fue del sistema familiar, y a veces muy a menudo ese irse tiene que ver con una situación física de irse. Hay personas que se van a otro país, nunca más vuelven a ver a la familia. Si no lo hizo, o sobre todo si no hubo una reconciliación entre el asesinado y el asesino, alguien en el sistema familiar después se siente identificado tanto con el perpetrador como con la víctima. Y entonces eso hace una especie como de cortocircuito y justamente hace que aparezcan los síntomas de la esquizofrenia. Ojo, no estoy diciendo que sea específicamente el caso que nos estás comentando, pero podría ser. Podría echar una luz. Sí, podría ser. Yo no quería ser tan específica, pero sí, coincido plenamente contigo. Algo ahí ha pasado, por eso le recomiendo la constelación, porque hay que ver qué es lo que pasó. Algo muy grave ha sucedido en el sistema familiar, seguro. Eso que dices tú, Daniel, de un asesinato o lo que fuera, podría ser una opción. No sé, la verdad que podría surgir cualquier cosa, pero sí, algo muy grave ha sucedido y el niño, creo, coincido absolutamente contigo. Lo que está es manifestando algo que no está resuelto. Pero bueno, yo no quería ser tan específica y tan directa, pero sí, está bien. Está muy bien lo que le estás diciendo. También hay un asunto con la epilepsia. La epilepsia en algunos tratamientos psicoterapéuticos está vinculada con un vínculo, perdón, con una relación muy particular con mamá o o con algunos hermanos, donde hubo, digamos, cosas que no se pudieron poner en palabras y generan mucha ansiedad. También puede estar vinculado con alguien en el sistema familiar que tuvo demasiado miedo, que vivió una situación muy, muy amenazante. Digamos, son síntomas que hemos podido ver desde constelaciones familiares. También desde trabajo hipnoterapéutico se pueden encontrar cosas ahí que ya no me gustaría ahondar muchísimo más. En todo caso, sí sugeriría, igual que Elizabeth, a lo mejor
buscar un espacio para ver, digamos, no podemos asegurar que una constelación o que una sesión de hipnoterapia vaya a solucionar esto, pero podría echar luces, podría a lo mejor encontrar algo que esté antes de lo biológico ocasionando esto, o que al menos las cosas para que esto pueda tener una resolución diferente. Donde no pierdes nada, ¿no? Sí, se va un poco tu voz, Daniel, por ahí otra vez. Ok, una disculpa. Cuando estás... No, está bien. Sí, coincido absolutamente con Daniel. Entonces, urgente, una constelación, yo creo que te haría muy bien, si gustas, y si lo decides así, ¿no? A eso me refiero. Y bueno, ver qué pasa con la constelación, y ahí yo creo que vas a tener información interesante, y creo que él se va a tranquilizar muchísimo, ¿no? Porque cuando uno echa la mirada, solamente ver la situación, ya tranquiliza mucho al sistema. Sí. Tu hijo es un emergente de algo que ha sucedido. Tu hijo es solo la punta del iceberg, vamos a decir. Él tomó el lugar. En principio, lo que te puedo sugerir, que es inocuo, digamos, no le va a hacer mal a nadie, es que le agradezcas muchísimo a tu hijo por haber tomado ese lugar de tanto sufrimiento para él y para todos, pero sobre todo para él. Él tomó un lugar que te está mostrando algo en la familia. Así que, en principio, agradécele enormemente haber tomado ese lugar. Claro, fíjate, Ana Laura pregunta, ¿estas problemáticas que mencionan se pueden resolver a través de constelaciones familiares? Y un poco, nosotros hemos visto gente que ha mejorado, tanto, Sí, mucho. tanto en nuestros talleres como en lo que cuenta Hellinger y otras personas que se dedican a esto. Pero mira, acá Sí. continúa la situación, dice Gabriela, es mi sobrino y estuvo una semana en mi casa junto con su mamá y su hermana menor y me di cuenta de sus pequeños arranques. Aquí en mi casa se controló, sin embargo, a su mamá muestra alrededor e inclusive, es que tu micrófono raspa y hace ruido. ¿Sí me escuchas? ¿El mío? Sí, Sí. yo te escucho perfecto, pero estoy quieta, entonces, a Ok. ver, ¿cómo que? No Eh, estoy con el ventilador tampoco. Prometo que no hice nada, me quedé quietita. Perdón, y entonces, ¿qué decía? Que estaba era el sobrino y su hermana estaba en su casa, y entonces... Sí, que mira que en su casa se controló, pero que con su mamá se muestra retador e inclusive intolerante. Solamente me remito a platicar con él después de que él, cuando sienta esos impulsos, trate de realizar respiraciones y trate de responder más tranquilamente, solicitando de buena manera lo que él quiere. Entonces su mamá me platicó de un episodio donde al llamarle la atención, cogió un cuchillo y se lo puso al cuello argumentando que estaba harto. Entonces su mamá no sabe cómo manejarlo. Esto es... Uf, bueno, es urgente, entonces, le urge a esa mamá empezar a tomar cartas en el asunto, porque está grave la situación, porque así como, digamos, se atreve a amenazar con lastimarse, puede lastimar a otro también, o sea, uno no sabe, ¿no? Entonces, urgente, le sugeriría que le digas a tu hermana que tome cartas en el asunto, la acompañes a constelar, y busquen opciones, porque sí está bravo el asunto. Sí, y está muy pequeño para tener estos impulsos, sabemos, Sí, chicos que tienen sí. esto, pero es muy común que esto tenga que ver más bien con alguien de la familia. Alguien en la familia tiene estos impulsos de rechazar a la vida, o alguien en la familia perdió la vida en una situación por suicidios o por asesinatos, y él está siguiendo muy probablemente este impulso familiar, pero así, digamos, estamos hablando al aire y habría que revisarlo, ¿no? Muy específicamente. Y, Sí. y que con esta segunda intervención comienzo a sospechar si esta cuestión de la esquizofrenia es algo realmente diagnosticado o una apreciación de Gabriela. Sí, sí, Habría que tener cuidado de no hacer una sí. apreciación, porque esto... Sí, porque si no, se, ¿cómo se dice? Se abona más una situación de confusión, Sí, darle como una categoría, digamos, de, ay, sí, es esquizofrénico y hace lo que quiere. Bueno, no está haciendo, hace lo que puede el chico, de verdad, hace lo que puede. Y sostengo que sea tu hijo, tu sobrino o quien sea,
le agradezcas mucho, a ver, en principio, internamente, no hace falta que se lo digas, internamente agradécele por haber tomado ese lugar, porque te podría haber tocado a ti o a su madre o a cualquiera. Y sin embargo, él es el que más ama en el sistema. Sí. Él es quien más ama. Perdón, ¿qué ibas a decir, doña? Una segunda pregunta, perdón. Rey Alelí pregunta, ¿solo hay una forma adecuada de comunicación entre adultos y hay solo una forma adecuada de comunicación entre padres e hijos, verdad? Pero ¿qué pasa en la convivencia entre hermanos, sobre todo si son pequeños? Bueno, no sé, supongo que apunta al hecho de que cómo estimular la buena relación entre hermanos. Yo supongo que debe apuntar a esto la pregunta. Los niños tienen un pequeño adulto, un gran niño, y tienen un padre, sobre todo el padre crítico. Es muy fácil de copiar, el padre crítico es el personaje siniestro de la película. Si ustedes miran cómo juegan los niños, ustedes los ven cómo ellos ensayan los regaños, ponen los muñecos y juegan a la casita o a la maestra o al maestro, ¿no? No es una cuestión de género. Y ellos mismos ensayan el padre crítico y los regañan, o el padre nutritivo, les dan de comer, hacen comidita para los muñecos. Obsérvenlos cómo juegan y fíjense a qué juegan más primero, ¿no? A ver si es muy padre crítico, muy padre nutritivo. Ese es un buen timón, digamos, para darse cuenta por dónde anda uno con los niños. Entre hermanos, lo interesante es, nosotros todo el tiempo tenemos que fomentar que nuestros hijos desarrollen su adulto. El adulto es como, ¿cómo les diré? Es como la computadora de la cabeza, y el adulto es el único que puede negociar correctamente entre el padre y el niño. El adulto tiene que lograr hacer lo que al niño le conviene, no, mejor dicho, lo que le conviene al adulto, con la anuencia de los niños o del niño, para que sea divertido, y con el permiso del padre. A ver si se entendió. El adulto es el encargado de negociar entre las partes, entre uno mismo y con el afuera, de negociar todo el tiempo, lo que el niño le gusta y lo que el padre le da permiso. Todo el tiempo están negociando. Entonces nosotros lo que tenemos que lograr es que los niños en algún momento de la vida sean autónomos. ¿Y cómo son autónomos? Cuando tienen un adulto desarrollado que les permite hacer esta negociación. Eric Berne tiene una frase que me encanta, que es, uno es adulto cuando hace lo que a uno le conviene, aunque los padres estén de acuerdo. Lo voy a repetir. Uno es adulto cuando hace lo que a uno le conviene, aunque los padres estén de acuerdo. Mientras uno enchufe o ponga el niño rebelde para hacer lo contrario del que me dijo mamá y papá, porque son una porquería, porque no me gustaron, porque no me miraron, porque no me cuidaron, eso no es un adulto. Un adulto es cuando puede reconocer, la verdad mi papá tenía razón cuando me obligaba a estudiar. Entonces, uno puede estudiar porque a uno le conviene, porque además el niño quiere. ¿Sí se entiende? ¿Se entendió? Me parece que sí, si no, que comenten en el chat. Okay. Evelia pregunta, ¿el padre adulto niño tiene que ver con la jerarquía, el orden de nacimiento? Si no hay orden en el padre adulto niño, ¿se equilibra? Sí que no entiendo, ¿eh? A ver, se mezclaron las dos partes de la charla. A ver, más o menos voy a ver si me puedo guiar. La jerarquía es fundamental. ¿Para qué? Para sostener el orden en una familia. Los hijos son hijos y los padres son padres. Y esto no hay cómo resolverlo de otra manera.
Entonces, ni los niños tienen que resolver cosas de padres, para los padres, ni los padres tienen que bajar al nivel de los niños. Bajar no porque sean menos, sino simplemente porque son más pequeños físicamente. Es un simbolismo lo que estoy explicando. Entonces, la jerarquía hay que sostenerla como de lugar. Esa jerarquía la va a poder ver claramente, la va a poder sostener claramente el adulto de nuestra personalidad. ¿Sí? Eso es lo que creo que me preguntó, pero la verdad que no me queda muy claro. ¿Y vos tenés algo más de claridad en la pregunta, Dani? Pienso que también me cuesta un poco de trabajo porque creo que sí están mezclados. Me parece que el asunto de las jerarquías tiene que ver con algo concreto, con lo que tú decías, nacer en una familia te da un lugar y respetar ese lugar es vital. Pero el asunto del padre adulto niño me parece que tiene que ver más bien con algo, en primer lugar, interno, y en segundo lugar, algo que se pone en relación a otra persona. Entonces sí, me parece bien. Yo pensaría acá, por ejemplo, no estoy seguro que todo el tiempo, que la única manera tú me corregirás esto, Elizabeth, yo no estoy... a ver. No lo sé, pero me da la impresión de que no es siempre el padre nutrido al niño libre la comunicación única entre papá, mamá, hijos e hijas. Que me parece que entre papá, mamá, hijas e hijos puede haber comunicaciones de adultos a adultos. No sé si estoy diciendo una burrada, yo creo que eso es posible. No, está perfecto, pero no entiendo dónde, digamos, si se entendió eso, no, no es lo que yo quise decir. Yo puse un ejemplo, ¿sí? De comunicación cruzada. Según recuerdo, expliqué que el padre crítico se cruza al niño rebelde de la otra persona, muy fácilmente. Pero no es la única y no es la que corresponde además, no es la más nutritiva. Lo mejor es comunicarse. Cuando son niños, con el niño libre del padre o de la madre, digo genéricamente, de los padres, el niño libre, con el niño libre del niño. Sometiendo situaciones de necesidad a través del desarrollo del adulto del niño. Pero para eso los padres tienen que tener el adulto desarrollado. ¿Sí se entiende? Porque ese adulto desarrollado es el que me permite a mí, como adulto verdadero, soy el grande de la familia, soy el que sostiene, soy la madre de fulano, de mengano, y yo puedo generar situaciones en donde el niño libre mío convive con el niño libre de mi hijo, le enseña a usar el niño rebelde correcto, positivo, me refiero, no te dejes en la escuela, si alguien te falta el respeto, vos lo que tenés que hacer es aprender a poner límites. ¿Cómo se hace? No, dándole una patada al niño o pegándole una piña, no. Desarrollemos el adulto. Se hace así, así, y uno le enseña de acuerdo a las convicciones que cada uno tenga. ¿Sí se entiende? O sea, ¿te respondo lo que estás planteando? Sí, justo, ¿no? O sea, como tú lo acabas de decir, desarrollar el padre, el adulto, todos. tiene que ver con algo. Porque además incluso el padre crítico positivo me sirve, es muy útil, porque si no, entonces las leyes, ¿quién las sigue? El niño adaptado y el padre crítico. Cuando dice, yo no estoy de acuerdo con que ese señor diputado sea un ladrón, porque eso es padre crítico con niño rebelde mezclado, ¿no? Y no está mal. ¿Sí se entiende? O sea, yo pongo ejemplos puntuales, pero las combinaciones son infinitas. Y no hay buenos ni malos, se necesitan de todos en algún cierto momento. No, porque el niño adaptado es el que sigue las leyes. Claro. Y el rebelde. El niño adaptado y el rebelde es el que puede pelear por la justicia, pero también puede ser el que no sigue los lineamientos sociales y tira la basura, la caca de su perro, la tira en la vereda del vecino. Ese es un niño rebelde. Claro. ¿No? ¿Sí se entiende? O sea... Entonces, me gustaría justo puntualizar esto. El padre, adulto, niño, tiene que ver sobre todo con una cuestión interna puesta en relación a otros, y las jerarquías son totalmente concretas, remiten a algo inamovible. O sea, yo no puedo ser padre de mis padres, no puedo ser no.
amiguito de mis hijas e hijos. ¿Sí me explico? O sea, no, no, definitivamente no. Es más, el otro día estaba escuchando a un señor que me encanta, me divierte muchísimo. Él da charlas motivacionales. Es un señor que es hijo de una colombiana con un japonés. Entonces, claro, su crianza ha sido insólita, porque realmente es una latina emocional y creció con un japonés que es frío, ordenado, tranquilo. Bueno, cuenta anécdotas muy graciosas de su infancia, muy, muy lindo el señor, la verdad. Y entonces cuenta cosas de su vida que digo, realmente él ha podido en su cabeza juntar esas dos culturas, que una tiene un gran padre crítico y la otra tiene un gran niño rebelde. Y él ha podido hacer una conjunción con eso maravillosa que le da la opción, es más, él elige vivir en Colombia, por ejemplo, ¿no? Él vive en Colombia. Y le encanta ir a Japón y cuenta cómo siente él el orden, el respeto, es totalmente opuesto, ¿no? Y en Colombia, que bueno, que es peligroso porque hay narcos y es todo muy pasional y desordenado, y está en los barrios además ayudando a la gente, es muy bonito ver cómo él pudo hacer a través de su niño libre, digamos, una conjunción perfecta y desarrolló su adulto, y entonces él sabe que puede generar en otros un incentivo para desarrollar su adulto precisamente, ¿no? Y en un lugar tan difícil como Colombia, no es fácil. claro. Voy a retomar un poco un comentario nuevo que hay de Gabriela sobre este pequeño que nos comentaba, su sobrino. El doctor le comentó que era uno de los efectos secundarios del medicamento, estos, digamos, episodios psicóticos o esquizofrénicos, como lo ha mencionado, que era uno de los efectos secundarios del medicamento. Entonces ya no se sabe qué fue mejor, evitarle los episodios o esta nueva situación. Muchas gracias. Es, digamos, una situación comúnmente vista en psiquiatría tradicional, donde un medicamento que estaba para arreglar algo empeora otra cosa, ¿no? Digamos, es algo que hemos visto. Y dice, alguien que trabaje constelaciones en La Paz, Baja California, allá viven ellos. No, yo no conozco a nadie allá, ¿tú sí conoces a alguien por allá, Elizabeth? No, para nada, pero ahora en pandemia ni necesita tener a alguien que viva cerca. Por Zoom va a poder constelar con quien se le dé la gana en Japón, aquí en México, en Argentina o en, no sé, donde quiera. No, no va a necesitar por internet, ahora la van a poder constelar precisamente, o sea, tranquilamente, ¿no? Yo no conozco a nadie allá, la verdad. Yo tampoco, pero Elizabeth es una consteladora, una excelente consteladora que está bien haciendo estos trabajos vía Zoom, vía virtual, un servidor también. Y tú también. Claro. Y bueno, eso para responder la pregunta de Gabriela. Acá hay otra pregunta de Alex. Hay todavía varias preguntas y ya estamos llegando al final de la sesión, entonces les voy a, vamos a ir cerrando todo esto. También me gustaría anunciar que vamos a crear un grupo de WhatsApp. Acá hay gente que ya está en algunos grupos que yo tengo de WhatsApp y vamos a crear uno para las personas específicamente de las escuelas que ahora nos están, ¿no? Digamos que están en esta reunión, para que puedan tener también información de los talleres que estamos y vamos a seguir realizando también en esta nueva dinámica, ¿no? de la distancia, ¿no? Entonces, para que al final pongan sus teléfonos y sus correos, su nombre, y los podamos contactar en estos días. Últimamente yo he estado saturadísimo de trabajo, pero afortunadamente ya tengo a alguien que me está apoyando a contestar los teléfonos y todo eso. Entonces, esta compañera mía se va a poner en contacto con ustedes para agregarlos al grupo y poderles anunciar todos los talleres que vamos a estar haciendo en todas las modalidades, ¿no? Por ahora, pues solo la modalidad virtual. Entonces, continúo con la pregunta.
Me gustaría, perdón, Daniel, antes de que sigas, me gustaría que saques la pantalla, así me pueden ver a mí, prefiero que me vean. Muy bien. Cara a cara. Gracias. Ok, entonces vamos a la pregunta. La pregunta era de Alex, quien dice, con relación al tema de convivencia, ¿cuál es la mejor forma de poder mediarla en el hogar para evitar conflictos? Bueno, depende de muchas cosas. En principio, yo creo que hay un equilibrio justo entre estar acompañado y estar solo. Eh, Hay permisos que uno necesita, derechos que uno tiene, como por ejemplo estar solo un rato, ¿no? Estar a solas. Y después también esto de necesitar de la compañía del otro, de con quien uno convive, y un abrazo de vez en cuando. Yo creo que hay nuevas formas que vamos a tener que desarrollar frente a esto que nos sucedió para enseñarnos muchas cosas. Esto que ha sucedido puede ser una gran catástrofe para muchas personas y se comprende, y también puede ser un gran beneficio, porque yo digo, el universo nos mandó a callarnos la boca y a meternos adentro a pensar. Esta es la parte positiva de lo que pasa, ¿sí? Este, yo creo que es una gran oportunidad que nos podemos dar para empezar a usar el niño libre y empezar a mirar a donde no hemos mirado. Y lo digo mirar desde el corazón en el sentido de con la intención, ¿no? Decir, bueno, voy a prestar atención a ver cómo, desde dónde hablo con el otro, desde el padre crítico, desde el padre nutritivo, desde el niño rebelde, desde dónde hablo normalmente con mis seres queridos. Es como estar encerrado en la casa, al final termina siendo como un pequeño laboratorio, ¿no? Si lo podemos ver así. Y no tiene por qué ser dramático, ni tiene por qué ser espantoso. Puede ser, me da la oportunidad esto de hablarles algo que no me quería olvidar, así que le agradezco la pregunta. Nosotros podemos tener una mirada emocional y una mirada marciana. ¿Qué es una mirada marciana? A ver, si baja un marciano de plato volador en este momento y mira mi vida durante 15 días, un mes o 6 meses, sin que yo me dé cuenta, ¿qué vería? ¿Qué vería de mi vida? Una mirada marciana sería un poco como esta interpretación, entre comillas, de Eric Berne de la Caperucita Roja, que creo que en algún momento te lo he comentado porque fue algo que me causó mucha gracia en mi vida hace 30 años cuando lo leí. El marciano diría, por ejemplo, ¿qué hace una niña sola que sabe que es peligroso ir al bosque? ¿No estará buscando emociones? ¿Qué hace una madre mandando a una niña pequeña a llevarle manzanas o comida a la abuela sabiendo que hay lobos en el bosque? ¿No será que tendrá ganas de perderla un poco? ¿Qué hace una abuela mirando al lobo y no dándose cuenta que es un lobo y no su nieta? Y todo el cuento transcurre, contado por Bernie, así. Eso es una mirada marciana, definitivamente, porque nosotros nos hemos tragado el cuento de Caperucita y el de la Bella Durmiente y el de Cenicienta y el de todos los cuentos que nos han contado, nosotros los hemos vivido en la infancia y en la adultez como fomentando una manera de ver la vida y de ver las relaciones y los vínculos. Y seguimos siendo las princesas dormidas que esperamos que el príncipe azul nos bese, vaya a saber por qué, porque somos tan bellas que no lo puede resistir y ahí nos despertamos a la vida. ¿Qué es esto? Eso es una mirada marciana. Entonces, eh, esta pandemia y esta situación de estar encerrados en la casa puede ser un hermoso laboratorio para ver a ver qué queremos, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntamos, ¿cómo me gustaría que fuera un día de mi vida? Levantarme a las 7, hacer yoga 1 hora, hacer meditación otra hora, desayunar otra hora, bueno, y todo lo que se les ocurra durante las 18, 20 horas que estamos despiertos, no sé cuántas, ¿no? ¿Y por qué no?
¿Y por qué no mañana poner el despertador a las 7 y hacer mi hora de yoga? Y bueno, no puedo hacer una hora de meditación y otra hora de desayuno. ¿Media hora? ¿Te gusta? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no observar con esta visión nueva? Decir, ¿desde dónde hablo con mi mujer? ¿Cuánto hace que no la miro a los ojos? Y me quedo callado. ¿Cuánto hace? ¿Alguna vez me miré a los ojos con mi hijo, solo respirando y enseñándole, bueno, a ver, ¿cuánto aguantamos hoy? ¿10 segundos? A ver, mañana tenemos que aguantar 12. Y le enseño a mirarse a los ojos con otro. Eso genera un amor increíble, se los aseguro. Muy bien, seguimos con más preguntas. Gloria pregunta, Perdón. ¿cómo aprender a ser un adulto adecuado? Sacar nuestro niño libre si fuimos educados de una forma contraria. Bueno, yo les puedo compartir mi experiencia. Mi experiencia de la única manera que yo aprendí un poco a hacer esas cosas es haciendo terapia. Yo. No hay cómo. El niño libre es más fácil y les voy a decir cómo. No, no es más fácil, es casi un chiste lo que les estoy diciendo. Hay cosas específicas para hacer que tienen que ver con el niño libre. Cantar, estudiar música, estudiar teatro, escribir, todo lo que tenga que ver con la creatividad es niño libre puro. Pero tenemos el inconveniente de que no tenemos permiso para enojarnos, o para llorar, o para emocionarnos, o para contactar con nuestra realidad emocional. Y eso, la única manera que yo conozco de resolverlo, de aprender, es tomando terapia y haciendo talleres. Yo. Así que los invito. Muy bien, pues ya están las invitaciones de Elizabeth. Sí, yo creo que el teatro, por ejemplo, es un gran permiso, Uf, un gran estudio del ser humano y un gran permiso para experimentar cosas que no nos atreveríamos, ¿no? definitivamente. Con nuestro personaje. Definitivamente. Alex dice, hola, mi padre hace años se fue a trabajar a otro país y al irse me dijo que yo me tenía que hacer cargo de mi mamá. Yo asumí ese rol sin problema porque considero que debo hacerlo. Por ello, tardé mucho tiempo en casarme, ya que no quiero dejar a mi madre. Este vínculo que tengo con mi madre está afectando la convivencia con mi esposa. ¿Cuál es la posible solución? Me siento entre la pared. ¿Cuál es la posible solución, Elizabeth? No sé si me atrevo. Bueno, no sé cuántos años tenga la mamá de este señor. Si es mexicana, es probable que sea muy joven, porque aquí las mexicanas han tenido hijos muy jóvenes. Si la señora es una señora funcional, yo te prometo que tu mamá puede vivir sola, puede aprender cosas, puede trabajar, puede hacer. Ahora, si es una señora de 85 años, la situación cambia. De todas maneras, vas a tener que poder negociar, porque ahora que tú estás casado, primero está tu esposa. Y eso no quiere decir que abandones a tu mamá y que nunca más te ocupes de ella y que no veas por ella. Yo no estoy diciendo eso. Lo que digo es que vas a tener que negociar, porque la nueva familia que tú formas es más importante que la familia de origen en este momento de tu vida. Antes no era así. Antes era frente a la escuela y a la señorita que te decía, ay, viví, y te regañaba, vos seguías las reglas de tu casa, no las reglas de la señorita. Las reglas de la señorita estaban en segundo lugar. Pero ahora, señorita, ustedes le dicen miss. Me refiero a la maestra, a la docente. Pero ahora tú eres un señor adulto y tú has formado una nueva familia con esta mujer. Y eso está primero que nada. Es lógico que tu mujer quiera su lugar de dueña de casa, de reina de la familia y todo esto que le mismo que le pasó a tu mamá cuando se casó. Entonces, no es fácil y entiendo que te cueste trabajo, vas a tener que hacer terapia, vas a tener que constelar,
vas a tener que trabajar al respecto, porque tu señora tiene razón. Eso no significa que a lo mejor tu esposa es una exagerada y tiene problemas con su mamá y entonces los proyecta en tu mamá. Esos son detalles. Pero en principio, así sin saber qué es lo que está pasando dentro de tu casa, en general, lo que sucede es que ahí hay una lucha de poder entre las mujeres. Y tú necesitas ocupar tu lugar de adulto, de esposo, con tu esposa. Y ver cómo negocias con tu madre para que tu madre haga su vida. Tu mamá puede con su vida. Si es una señora funcional, de mi edad o más o menos, tu mamá puede con su vida, quédate tranquila. Aunque ella te diga que no, que se va a morir de tristeza y no sé cómo será tu mamá, no es cierto. Por ahí también sería muy importante que pudieras hacer, Alex, por medio de un ritual, ya sea en constelaciones o, digamos, por fuera, un ritual para romper la promesa que le hiciste a tu padre. Ya lo hablábamos, sí. ¿Sabes? La primera vez que hicimos este taller, no para las mismas personas que están acá, tal vez algunas, fue hace quizá un mes. Hablábamos justamente de las promesas y lo graves que son. Por ejemplo, yo les contaba en un taller que yo hice de constelaciones, una señora antes de morir le dijo a su hija mayor que le encargaba que cuidara al hijo menor como si fuera su hijo. Por supuesto, no, terrible. No se pudo casar, no podía formar su propia familia y estaba atado totalmente a este hermano chico. Y era incluso una promesa, un juramento que son muy delicados, sobre todo cuando es el último deseo de la persona. De alguien. Sí. Porque después, ¿cómo negocia? Ya el otro no está, ya se murió, entonces no hay cómo negociar. Pero sí, yo te acuerdas que esa misma vez me estaba acordando justamente que ese mismo día que dimos ese taller y que hablamos de las promesas, yo conté el caso de la muchacha de una compañera de constelaciones, que ella trajo a constelar, y que la mujer había prometido a su papá, que ella era la hija mayor, y le había prometido antes de morir al señor que ella se iba a hacer cargo de todos sus hermanos. Y entonces ella cumplió. Pero el problema es que ahora tenía como 35, 36 años la mujer y no había podido ella hacer su vida, no se había podido casar y no había podido tener hijos, porque ella se ocupó de sus hermanos hasta el menor, hasta que se recibió. Y ella era la muchacha de la casa, o sea, sus hermanos estudiaron gracias a ella. Ella fue la única que se quedó sin estudio. Perdón. Y entonces vino a constelar y fue hermosa la constelación, porque además ella hablaba con un respeto y con un amor de su papá, era como bien de una señora de campo, hermosa, y hablaba lindo de su papá y de su mamá. Pero pudimos hacer este ritual que vos invitás a este señor a hacer, de decirle al papá que ya cumplió con su promesa y que ya está, que ahora necesita ocuparse de su vida para tener una familia propia. Y entonces empezamos a negociar y yo le decía, bueno, ¿y cuánto tiempo necesitas para romper este pacto? Hoy empezaste la situación, pero ¿necesitas un tiempo? Y me decía, sí, ahora mismo ya no lo puedo hacer. Le digo, bueno, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Un mes? Me dice, no, es muy poco. 6 meses, no, es demasiado. Y entonces ella iba registrando en su cuerpo qué número de tiempo le era conveniente para ella. Y creo que quedamos en 2 meses o 3, no sé, algo intermedio. Y entonces le hice decir, le hice negociar con su padre muerto ya, que ella en 3 meses iba a poder cancelar su pacto con él, a pesar de que lo amaba tanto y que ya estaba, ¿no? Que el pacto se rompía de ese día en 3 meses. Y ella se fue realmente feliz, le brillaba la cara, ¿no? Porque había podido sacarse el peso de semejante promesa. Imagínate. Sí, y es muy importante que se pueda mirar en estas circunstancias
que ese tipo de promesas son injustas y rompen el orden y las jerarquías y el flujo de la vida. Son los padres los que dan a los hijos y no al revés. No al revés. Cuando es al revés, se rompe el flujo de la vida, de la energía. Tú no puedes tomar. Ahí no hay equilibrio, ¿no? Eso que hablábamos del equilibrio entre dar y tomar. Ahí hay un desequilibrio porque esta persona se tiene que hacer adulta frente a la madre y cuidarla como si fuera una hija o una esposa. Y no es ni una cosa ni la otra, es el hijo. Así es. Entonces, bueno, a menos que, claro, solamente los hijos pueden asistir a los padres y a las madres en la vejez y en la enfermedad. Y es asistir, no, asistir. No a tratarlas o tratarlos como otra vez como niños y, ay, es que, mira, mi mamá es bien desobediente, no entiende que no puede comer tal cosa. ¿Qué onda? Claro. No. Entonces, bueno, es un poco lo que te compartimos, Alex. Con todo gusto te podemos apoyar. Si necesitas más acompañamiento, estamos para servirte. Aquí hay, bueno, personas que nos están dejando ya sus datos. Qué para bueno. que lleguemos a los grupos y estén en contacto con la información que tenemos de los próximos talleres. María Elena dice, buenas tardes, mi niño sumiso lo puedo confundir con empatía, ya que siempre... ¿Lo puedo qué? Confundir con empatía, ya que siempre pienso en el otro, lo que le puede afectar algo. Bueno, depende. Está muy bien la pregunta, la verdad que además me encanta que ya empiecen a hablar de mi niño, mi niño sumiso, mi niño rebelde, me encanta. Sí se puede llegar a confundir. La diferencia sería si esto es lo que tú quieres, ¿verdad? Si tu niño libre tiene ganas de eso o no, o tiene ganas de mandar al diablo al otro porque se está comportando de manera incorrecta contigo. Esta sería la diferencia. O sea, si esta negociación que tú haces o esta visualización de que enseguida entras en empatía con el otro te perjudica. Si no te perjudica, estaría bien. Ahora, esta necesidad de ayudar todo el tiempo al otro, ahí a mí me huele extraño, ¿no? Si es por ayuda, esta cosa. Esta cosa de ayudar me resulta muy sospechosa. Pero podría ser que sea empatía, y que sientas empatía por el otro y lo tienes como muy desarrollado. Podría ser. No está mal, siempre y cuando no te perjudique. Ok. Acá hay otra pregunta. Ya están llegando muchos mensajes. Perdón, ¿puedo interrumpirte algo? Claro. Porque acá, no, me quedé pensando en esta pregunta, ¿no? La pregunta del millón sería, ¿qué dice el adulto? ¿No? En ese caso. Está bien, yo dejo que mi niño sumiso entre en empatía con los demás, pero el hecho de que uses el niño sumiso me hace ruido. Yo digo, el adulto, tu adulto, ¿qué diría si estuviera desarrollado correctamente y equilibradamente? Sería, sí, tienes permiso porque no te perjudica y no quitas nada de tu bienestar, o, ojo, porque estás entrando en empatía a pesar de tu beneficio. No es lo mismo. ¿Sí se entiende la diferencia? Hay más preguntas, ya no vamos a poder contestarlas, son 9:30 y yo todavía después de esto hago en redes sociales, en Instagram, algunas transmisiones en vivo. También les paso el chisme, ¿no? Mañana yo voy a estar me invitaron para una institución a hablar sobre sueños y de hecho es el próximo taller que yo les quiero proponer, todavía totalmente gratuito. Sobre interpretación de sueños, que podemos trabajar ahí con los sueños que han tenido durante esta cuarentena, ¿no? Digo, confinamiento, y revisar posibles interpretaciones. Esto requiere un trabajo mucho más minucioso, pero ya se pueden ir uno adelantando algunas interpretaciones. Entonces, ya no vamos a poder leer todas porque, les digo, tengo yo todavía otros compromisos. Y además hoy me paré muy temprano, ¿no? Y no he dormido nada, y tengo así de ropa que lavar, ¿no?
Entonces, Ok. complicado. Bueno, lee una o dos más, no sé, las que tú consideres y listo, ¿no? No sé. Sí, la mayoría son ya sus teléfonos. Nos preguntan qué teléfonos o qué datos nos tienen que dar. Bueno, vamos a hacer un grupo de WhatsApp para que estén ahí recibiendo información. Si por alguna razón no tuvieran WhatsApp, o sea, nos dejan su teléfono donde sea el WhatsApp donde quieren recibir la información y su nombre completo para agregarlos. De todos modos, los va a contactar una compañera mía para preguntarle los datos que necesitamos para llevar el registro correctamente y, y les va a agregar a los grupos de WhatsApp. Si por alguna razón no tuvieran WhatsApp, podemos enviarles también, vamos a hacer envíos de correos electrónicos. Entonces, nos pueden dejar el correo electrónico. Si nos quieren dejar los dos, está buenísimo porque lo pueden recibir los dos. El correo electrónico lo vamos a hacer mensualmente. Una vez al mes les van a llegar los cursos que planeemos al mes y ustedes decidirán cuáles les interesa. Y en el WhatsApp van a pudiendo recibir cuando salga un nuevo taller, una nueva actividad que hagamos, pues ahí va a estar la información. Y me gustaría, si me permites interrumpirte, si quieres poner mi teléfono en pantalla, no tengo ningún problema. Cualquier cosa que necesiten, por supuesto, a sus órdenes. Hagámoslo también, porque entonces, quieren escribir personalmente, también lo pueden hacer. Voy a compartir la presentación y aquí voy a agregar una diapositiva. Oh, metí un error. Ya están viendo, ¿no? Toda la... Sí, se ve la tercera, orden y jerarquía. Acá voy a poner los teléfonos, ¿qué te parece? Me parece perfecto, en orden y jerarquía. ¿Me repites tu teléfono, Elizabeth? Sí, 55-6197. Sí. 6197-9642. Ahí está el teléfono de Elizabeth. Vamos a poner un poquito más grande. Dejo el mío también. Claro. De todos modos, insisto, en estos días van a recibir el contacto para ser agregados a estos grupos. Pero mientras ya también tiene nuestro contacto, por cualquier cosa, no se pierda esto, ¿no? Ok. Acá hay saludos, ¿no? Dani, mil gracias, como siempre, la zona 96 de Catepec y los padres de familia de mi escuela, te agradecemos enormemente. Si vieras todos los comentarios positivos que mandan los papás y la gran ayuda que ha sido para ellos estos talleres. Felicidades. Muchas gracias a Elizabeth, ¿no? Que Qué nos bueno. está compartiendo todo su conocimiento y que no es poco para nada. Más felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí hay por ahí un par de preguntas que se van a quedar, que ya no vamos a poder leer. Nos disculpamos, pero nos quedamos con el compromiso de que en una siguiente transmisión podamos abordarlos o los invitamos y las invitamos a que también, ahora que hagamos los siguientes cursos, se inscriban y que si necesitan una sesión individual, la aprovechen, la pueden tomar también. Claro. Y bueno, pues ya está. Ya no vamos a leer más comentarios. Simplemente, muchas gracias. Okay. Últimos minutos para que puedan agregar ya sus datos para que los podamos contactar. O anotar nuestros teléfonos. Ok. Bueno, entonces, nada más por mi parte. Muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Me encanta, como siempre, que trabajemos juntos. Y bueno, gracias a las personas que nos escucharon, que son un montón, finalmente no vi el número final, pero
eran 86 personas. Muchísimas gracias, la verdad que es un gusto para mí, me gusta esto, así que, ¿qué les digo? Cualquier cosa a sus órdenes, ahí tienen mi contacto y nos vemos la próxima. Nosotros, Daniel, estamos en contacto, ¿sí? Claro que sí, nos vemos. Muchas gracias a todas las personas que asistieron. Ha sido un placer, es muy grato estar con todas y todos ustedes, porque disfrutamos mucho nuestro trabajo y además le tenemos mucho cariño a las escuelas que han estado acá. También ha habido gente acá de Naucalpan, a quien también, pues, ya lo saben, mi cariño es para todas y todos ustedes. Y sobre todo para las escuelas de NESA y Ecatepec que nos han estado viendo por por estos nuevos medios, ¿no? Así que pues muchas gracias y tengan muy bonita noche y estamos en contacto para lo que necesiten. Buenas noches. Chau, chau. Hasta luego.